Y si el destino de Jesús no se hubiese decidido solo en una cruz, sino también en una risa cruel, en una burla vestida de púrpura, en un palacio donde el poder tembló ante la verdad y prefirió reírse antes que arrepentirse? La historia de Herodes no comienza con Jesús, ni siquiera con Roma, sino con una dinastía manchada de sangre, ambición y miedo. Para entender quién fue el rey Herodes que se cruzó en el camino de Cristo, hay que retroceder al origen de su nombre, un nombre que en Judea evocaba poder, traición y terror. No todos los Herodes fueron iguales, y ahí comienza una de las mayores confusiones de la historia bíblica. El Herodes que se burló de Jesús no fue el mismo que ordenó la matanza de los niños en Belén, pero heredó la misma oscuridad, la misma obsesión por el control, la misma incapacidad de reconocer a Dios cuando lo tenía frente a sus ojos. Este Herodes fue Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. No fue rey en el sentido absoluto, sino tetrarca, un gobernante regional bajo la sombra aplastante del Imperio Romano. Gobernaba Galilea y Perea, territorios marcados por el comercio, la pobreza, la religiosidad intensa y una tensión constante entre el pueblo judío y Roma. Antipas creció viendo cómo su padre eliminaba rivales, incluso miembros de su propia familia, para conservar el poder. Aprendió temprano que gobernar no significaba servir, sino sobrevivir. Herodes Antipas era astuto, refinado, amante del lujo y profundamente inseguro. Construyó ciudades como Tiberíades para agradar a Roma, pero esas mismas ciudades eran rechazadas por muchos judíos por haberse levantado sobre cementerios, lo que las hacía impuras según la ley. Antipas vivía dividido. Quería ser aceptado por el César y temido por su pueblo, pero nunca logró ser amado por ninguno de los dos. Esa fractura interna explica muchas de sus decisiones, incluida la más infame antes de encontrarse con Jesús, la ejecución de Juan el Bautista. Juan fue una espina clavada en la conciencia de Herodes, no porque Herodes fuera justo, sino porque Juan decía la verdad. Le señaló públicamente su pecado, haberse unido a Herodías, la esposa de su propio hermano. Herodes escuchaba a Juan, lo temía, incluso lo respetaba en secreto, pero no tuvo el valor de cambiar. Cuando llegó el momento, prefirió quedar bien ante sus invitados que obedecer a Dios. Mandó a decapitar a Juan y, con ello, selló un destino del que ya no habría retorno. Desde ese día, Herodes comenzó a oír rumores, que Jesús hacía milagros, que resucitaba muertos, que hablaba con autoridad, y un pensamiento lo atormentaba: Juan ha resucitado. Ese miedo no era espiritual, era psicológico. Herodes no temía a Dios, temía a las consecuencias. Por eso, cuando finalmente Jesús llegó a su jurisdicción, Herodes no vio al Hijo de Dios, vio un fantasma del pasado que venía a reclamar justicia. Jesús ya era una figura incómoda para el poder. Multitudes lo seguían, los líderes religiosos lo odiaban, y Roma comenzaba a observar con atención. Cuando Jesús fue arrestado y llevado ante Poncio Pilato, este se encontró con un problema político más que religioso. Pilato no halló culpa digna de muerte en Jesús, pero temía un levantamiento. Al enterarse de que Jesús era Galileo y por tanto pertenecía a la jurisdicción de Herodes Antipas, vio una oportunidad perfecta para deshacerse del asunto. No por justicia, sino por conveniencia. Así, Jesús fue enviado a Herodes, y ese traslado no fue casual. Fue un encuentro cargado de simbolismo, de ironía divina y de juicio silencioso. Herodes llevaba tiempo deseando ver a Jesús, pero no para escucharlo, ni para aprender, ni para arrepentirse. Quería un espectáculo, quería un milagro, quería diversión. Cuando Jesús entró al palacio de Herodes, no hubo reverencia, no hubo temor, no hubo silencio. Herodes lo miró como se mira a un mago callejero, como se observa a un prisionero curioso, como se analiza a alguien que puede entretenerte por un rato. Le hizo muchas preguntas, no desde la fe, sino desde la burla, preguntas vacías, provocadoras, cargadas de sarcasmo.
Esperaba que Jesús hiciera algo extraordinario, que demostrara su poder, que se defendiera con señales, pero Jesús no respondió nada. Ese silencio fue más poderoso que 1000 palabras. Fue un juicio sin sentencia, una condena sin gritos. Herodes, el hombre que había callado la voz de Juan el Bautista, cortándole la cabeza, ahora enfrentaba al Verbo eterno y no recibió respuesta. Dios guardó silencio ante quien ya había rechazado la verdad demasiadas veces. El silencio de Jesús enfureció a Herodes, no porque se sintiera amenazado, sino porque se sintió despreciado. El poder humano no soporta ser ignorado. Entonces ocurrió la burla. Herodes y sus soldados comenzaron a ridiculizar a Jesús. Lo vistieron con una ropa lujosa, una especie de manto brillante, como si dijeran: ¿eres rey? Aquí tienes tu corona de risa. No era un homenaje, era una parodia. Un teatro cruel, donde el rey del universo era tratado como un bufón. Herodes no dictó sentencia de muerte. No tuvo el valor, no quiso cargar con esa decisión. Prefirió burlarse, humillar y devolver a Jesús a Pilato. Con ese acto, Herodes creyó librarse del problema, pero en realidad selló algo más profundo. Se alineó con el rechazo absoluto al Mesías. El Evangelio dice que aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos. La sangre del inocente selló una alianza política. Jesús salió del palacio de Herodes sin una sola palabra. Pero Herodes no salió igual. A partir de ese momento, desaparece prácticamente del relato bíblico. Su vida continuó, sí, pero vacía. Perdió poder, cayó en desgracia ante Roma. Fue desterrado junto a Herodías y murió en el exilio, lejos del trono que tanto había defendido. Nunca volvió a ver a Jesús. Nunca tuvo otra oportunidad. La burla fue su último acto frente a la verdad. Herodes representa a todos los que quieren a Jesús como espectáculo, no como Señor. A los que buscan milagros, pero no obediencia. A los que escuchan la verdad, pero no la practican. A los que prefieren reírse antes que arrepentirse. Su historia no es solo política, es espiritual. Es la historia de un hombre que tuvo frente a sí al Salvador del mundo y decidió vestirse de risa para no enfrentarse a su propia oscuridad. Jesús no respondió a Herodes porque ya había hablado suficiente, porque el silencio también es juicio, porque cuando el corazón se endurece demasiado, ni siquiera Dios fuerza una respuesta. Y así, mientras la cruz se levantaba fuera de Jerusalén, en un palacio quedó el eco de una risa vacía, una túnica brillante manchada de burla y un gobernante que creyó haber ganado, cuando en realidad lo había perdido todo. Porque hay risas que suenan fuertes en la tierra, pero resuenan como lamento en la eternidad.